Un carrazo negro, de esos que valen una fortuna, frenó justo frente a la casa de reposo. Eran las 9 de la mañana, de un domingo que olía a resignación. Javier Rodríguez se bajó del vehículo, acomodándose el saco. Un saco que costaba más que la renta de un año. Miró el edificio con una mezcla de alivio y un poquito de remordimiento. Tenía que admitirlo. El lugar era decente. Jardines bien cuidados, paredes recién pintadas, enfermeras con uniformes impecables. No era el peor lugar para dejar a alguien. Del lado del copiloto, una mujer de 72 años descendió lentamente. Doña Tere Rodríguez, su madre, era una mujer morena, de piel oscura, como la noche más cerrada. Era llenita, sí, con caderas anchas y brazos que habían cargado 1000 batallas a lo largo de su vida. Su cabello, blanco como la nieve, estaba recogido en un chongo sencillo. Sus ojos, castaños y profundos, miraban el edificio con una tristeza que apenas lograba disimular. Llevaba puesto un vestido modesto, de esos que se compran en el tianguis. Sus zapatos eran viejos, pero limpios. En su mano sostenía una maletita con todas sus pertenencias. Todo lo que tenía en el mundo cabía en esa maleta. «Javier», dijo doña Tere con voz temblorosa, «¿de verdad esto es necesario?» Javier suspiró con impaciencia. «Ya lo hablamos. Mamá, nuestra casita es demasiado pequeña. Lupita y yo trabajamos todo el día. Los chamacos necesitan espacio. Aquí te van a cuidar bien. Pero yo podría ayudar con los chamacos. Podría cocinar. Podría». «Mamá», Javier la interrumpió, con un tono que no admitía discusión. «Esta es la mejor opción para todos». Doña Tere bajó la mirada. No dijo nada más. ¿Qué podía decir? Este era su hijo, el niño que había criado sola, sin el jefe, trabajando como sirvienta en casas de ricos, el niño por el que había sacrificado todo, el niño que ahora la estaba dejando en un asilo, como si fuera un mueble viejo, que ya no servía. Entraron al edificio. La recepcionista los recibió con una sonrisa fingida. Les mostró las instalaciones, los cuartos, el comedor, los jardines, todo muy limpio, muy ordenado, muy impersonal. Doña Tere miró a su alrededor. Había otros ancianos sentados en la sala común. Algunos miraban la televisión, otros jugaban cartas. Muchos simplemente miraban al vacío, como si ya hubieran dejado de esperar. ¿Así iba a terminar ella? «Aquí está su habitación, doña Tere», dijo la recepcionista abriendo una puerta. «Tiene baño privado, una cama cómoda y una ventana con vista al jardín». Doña Tere entró al cuarto. Era pequeño, limpio, pero pequeño. Una cama, un armario, una mesita de noche, una silla. Toda una vida reducida a un cuarto de 4 por 4 metros. Javier entró detrás de ella. «¿Ves, mamá? Está muy bien. Vas a estar cómoda aquí». Doña Tere no respondió. Se sentó en la cama y miró por la ventana. El jardín era bonito. Había flores, árboles, un banco donde los ancianos podían sentarse a tomar el sol. Pero no era su casa. No era el departamento pequeño donde había criado a Javier, donde había pasado noches sin dormir cuando él estaba enfermo, donde había cocinado 1000 comidas con el poco dinero que tenía, donde había soñado con un futuro mejor. Este no era su hogar, era el lugar donde iba a morir. Javier miró su reloj. «Bueno, mamá, tengo que irme. Lupita me espera. Los chamacos tienen partidito de soccer hoy». Doña Tere lo miró. «¿Vas a venir a visitarme?»
Javier evitó su mirada. Claro, mamá, voy a venir cada semana, te lo prometo, cada semana. Doña Tere asintió, aunque algo en su corazón le decía que era mentira. Javier le dio un beso rápido en la frente, un beso seco, sin afecto, como el que se le da a una obligación. Cuídate, mamá, te veo pronto. Y se fue. Doña Tere escuchó sus pasos alejarse por el pasillo. Escuchó la puerta del edificio abrirse y cerrarse. Escuchó el motor del auto encenderse y alejarse. Y entonces, finalmente sola, empezó a llorar. Las lágrimas caían por sus mejillas oscuras, humedeciendo el vestido barato que llevaba. Lloraba en silencio, como había aprendido a llorar toda su vida. Sin hacer ruido, sin molestar a nadie. Así era doña Tere, siempre invisible, siempre en segundo plano, siempre sacrificándose por los demás sin pedir nada a cambio. Y ahora, después de todo lo que había dado, la habían dejado aquí, sola, olvidada, desechada. Doña Tere no siempre había sido una anciana abandonada en un asilo. Había sido joven alguna vez, había tenido sueños, había tenido esperanzas. Nació en un pueblo pequeño, hija de una lavandera y un carpintero. Creció pobre, pero feliz. Sus padres la amaban, le enseñaron a trabajar duro, a ser honesta, a nunca rendirse. A los 18 años, se mudó a la ciudad en busca de trabajo. Encontró empleo como trabajadora del hogar en la casa de una familia rica. Los Martínez eran buenas personas, la trataban con respeto. A los 24, conoció a Manuel. Era un hombre guapo, trabajador, con una sonrisa que la hacía derretir. Se enamoraron, se casaron. Doña Tere creyó que su vida finalmente tenía sentido. Pero Manuel tenía un problema. Le gustaba apostar. Al principio era solo los fines de semana. Unas cartas con los amigos. Nada serio. Pero poco a poco, la adicción fue creciendo. Empezó a perder dinero. Mucho dinero. Dinero que no tenían. Cuando doña Tere quedó embarazada de Javier, Manuel desapareció. Fue una noche sin decir adiós. Se llevó lo poco que tenían y la dejó sola, embarazada, sin dinero, sin casa, sin nada. Doña Tere lloró durante días, pero después se levantó, porque eso era lo que hacía. Se levantaba siempre. Volvió a trabajar como empleada doméstica, esta vez en la casa de don Alberto Méndez, un hombre viudo, de 60 años, dueño de varias fábricas. Era rico, muy rico, pero también era solitario. Su esposa había muerto hacía 5 años. Sus hijos vivían en el extranjero y nunca lo visitaban. Solo tenía la mansión enorme y el silencio. Doña Tere trabajó para don Alberto durante 30 años. 30 años limpiando su casa, cocinando sus comidas, escuchando sus historias, haciéndole compañía en las noches largas cuando la soledad lo aplastaba. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos lo planeara, se volvieron más que patrón y empleada. Se volvieron amigos, confidentes, casi familia. Don Alberto vio crecer a Javier. Lo ayudó a pagar la escuela cuando doña Tere no podía. Le prestó dinero para la universidad, le abrió puertas que un hijo de empleada doméstica nunca hubiera podido abrir por sí solo. Javier nunca lo supo. Creía que su madre había trabajado, doble, triple, para pagar su educación. Creía que era un self-made man, que había logrado todo por sí mismo. No sabía que detrás de cada oportunidad que había recibido estaba la mano invisible de don Alberto, y no sabía algo aún más importante. Cuando don Alberto murió, hace 15 años, dejó un testamento que nadie conocía excepto su abogado, el doctor Mauricio,
En ese testamento, don Alberto dejó toda su fortuna a doña Tere. 50 millones de pesos. 50 millones. Propiedades, acciones, cuentas bancarias en Suiza. Todo. La nota que acompañaba el testamento decía, con letras temblorosas: Doña Tere, tú me diste 30 años de compañía, de cariño, de lealtad. Nunca me pediste nada, nunca me exigiste nada, solo me diste tu amistad. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Acepta esta herencia como mi último regalo. Vive bien, sé feliz, te lo mereces. Doña Tere había llorado al leer esa carta. A mares, pero no había tocado el dinero, ni un centavo. Siguió viviendo en su casita pequeña. Siguió vistiendo su vestido modesto de tianguis. Siguió actuando como si fuera una sirvienta jubilada con una pensión mínima. Una miseria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quería cambiar. No quería que el dinero la convirtiera en alguien diferente. Y sobre todo, no quería que Javier lo supiera. Jamás. Conocía a su hijo. Sabía cómo era. Sabía que si descubría el dinero, vendría a buscarlo. No por amor, por interés. Y doña Tere prefería ser pobre y amada de verdad, que rica y amada por su dinero. Un dineral, pero ahora, sentada en ese cuarto de casa de reposo, mirando por la ventana, se daba cuenta de una verdad dolorosa, muy dolorosa. Javier no la amaba. No, nunca la había amado. Solo la había tolerado mientras le fue útil, y ahora que ya no la necesitaba, la había descartado como basura, como si fuera nada. La primera semana en el asilo fue la más difícil, terrible. Doña Tere no conocía a nadie, no sabía las rutinas, no entendía cómo funcionaba ese lugar. Nada. Se despertaba temprano. Por costumbre, desayunaba sola, en una mesa del comedor, mirando su plato sin hambre. Pasaba las horas en su cuarto, mirando por la ventana, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que Javier viniera a visitarla. Qué ingenua. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, su corazón se aceleraba. A 1000 por hora. Tal vez era él. Tal vez había venido a verla. Tal vez se había dado cuenta de su error. Qué ilusa. Pero nunca era él. Nunca. Los pasos siempre pasaban de largo. La puerta nunca se abría. Javier no venía. Simplemente no venía. Una semana se convirtió en 2. 2 semanas se convirtieron en un mes. Un mes entero. Doña Tere dejó de esperar. Se cansó. Dejó de mirar hacia la puerta cada vez que escuchaba pasos. Dejó de saltar cuando sonaba el teléfono. Dejó de guardar esperanzas. Se le fueron todas. Su hijo la había abandonado. A su suerte. Y ella tenía que aceptarlo. Tenía que. Fue entonces cuando conoció a Lupita. Lupita era enfermera. Tenía 35 años. Piel morena. Y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Una carita de sol. Había empezado a trabajar en la casa de reposo hacía 2 años, después de que su madre muriera en un lugar similar. ¡Qué tristeza! Lupita había visto morir a su madre en un asilo donde nadie la trataba con dignidad. Nadie. Donde la ignoraban. Donde la dejaban sucia y sola durante horas. Horas y horas. Se había prometido que eso no le pasaría a nadie más. A nadie. Por eso trabajaba aquí. Por eso trataba a cada anciano como si fuera su propia familia, su propia sangre. La primera vez que vio a doña Tere, supo que algo estaba mal, muy mal. Era una mujer triste, demasiado triste. No hablaba con nadie, no salía de su cuarto, no comía bien,
Nada bien. Un día, Lupita tocó la puerta de su habitación. «Doña Tere, ¿y puedo pasar?» Silencio, puro silencio. Lupita abrió la puerta de todas formas. Encontró a doña Tere sentada en la cama, mirando por la ventana, con lágrimas secas en las mejillas. ¡Qué imagen! «Doña Tere, ¿está todo bien?» Tere no respondió, ni una palabra. Lupita se sentó a su lado. «Sabe, mi mamá estuvo en un lugar como este y yo no pude visitarla tanto como quería. Trabajaba mucho, vivía lejos. Siempre había una excusa. Y cuando finalmente tuve tiempo, ya era tarde». Doña Tere la miró por primera vez. «Por fin. Lo siento mucho, mija. No tiene que sentirlo. Es solo que entiendo lo que se siente estar aquí, esperando, deseando que alguien venga, y nadie viene». Tere bajó la mirada, fecha avergonzada. «Mi hijo prometió venir cada semana. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Un mes? ¿Y cuántas veces vino?» Tere no respondió. «No pudo, no tenía que hacerlo». Lupita tomó su mano. «Con cariño, doña Tere. No puedo hacer que su hijo venga. No puedo obligarlo a amarla como debería. Pero puedo estar aquí. Puedo hacerle compañía. Puedo escucharla, si usted me deja». Tere la miró con ojos húmedos, llenos de dolor. «¿Por qué harías eso por una vieja que no conoces? Porque todas merecen que alguien las vea. Todas merecen que alguien se preocupe. Y yo elijo preocuparme por usted». Tere sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Uf, calidez, conexión, esperanza, un rayito. No todo está perdido, pensó. Tal vez todavía hay gente buena en este mundo. «Gracias, mija», dijo finalmente. «Gracias por verme». Lupita sonrió. Una sonrisa gigante. «No tiene que agradecer, doña Tere. Para eso estoy aquí». Y desde ese día, todo cambió. Dio un vuelco. Lupita empezó a visitar a Tere todos los días, no solo para darle su medicamento o revisar su presión, sino para hablar, para escuchar, para hacerle compañía. Siempre le llevaba revistas, le contaba chismes de la casa de reposo, le preguntaba sobre su vida, su historia, sus sueños, todo. Y Tere, poco a poco, empezó a abrirse, a confiar. Le contó sobre su infancia en el pueblo, sobre Manuel, el esposo que la abandonó, sobre Javier, el hijo que había criado sola, sobre los sacrificios que había hecho, sobre el dolor que cargaba. Una vida. Lo único que no le contó fue el secreto, nunca el secreto de don Alberto, el secreto de la herencia, el gran secreto. Eso lo guardaba para sí misma, muy adentro. Por ahora. Mientras tanto, en la mansión de Javier, las cosas iban de maravilla. Según él, Javier Rodríguez tenía 48 años y se consideraba un hombre exitoso. Había construido un imperio inmobiliario desde cero. Bueno, no exactamente desde cero, pero él prefería no pensar en eso. Tenía una casa de 3 millones de pesos, 2 carrazos negros, una esposa hermosa y 2 escuincles que iban a las mejores escuelas. Una vida de lujo. Todo era perfecto, o eso parecía, excepto por un pequeño detalle. Pequeño pero importante, su madre. Cada vez que pensaba en ella, sentía una punzada de culpa, un remordimiento, pero la suprimía rápidamente. Era lo mejor, se decía. Mamá está mejor allí, la cuidan profesionales, tiene todo lo que necesita. Puro cuento. Patricia, su esposa,
Nunca había querido a Tere, nunca la tragó desde el primer día. Había dejado claro que la madre de Javier no era bienvenida en su casa. Clarísimo. Es una mujer simple, le había dicho una vez. No tiene educación, no sabe comportarse en sociedad. ¿Qué van a pensar mis amigas si ven a tu madre sirviéndoles café? ¡Qué descaro! Javier había intentado defender a su madre, al principio, pero Patricia era persuasiva y tenía razón en una cosa. Tere no encajaba en su mundo de fiestas elegantes, viajes en yate y cenas con embajadores. Un mundo muy falso. Era mejor mantenerla lejos, lejos de todo, donde nadie pudiera verla, donde nadie pudiera recordarle a Javier de dónde venía realmente, de humilde cuna. Un día, Patricia entró al estudio de Javier con una expresión molesta, muy molesta. Tu madre llamó otra vez. Javier no levantó la vista de su computadora, ni se inmutó. ¿Qué quería? Lo de siempre, preguntar cuándo vas a visitarla. Javier suspiró, con fastidio. Dile que la próxima semana. Le dijiste eso hace 3 semanas y se lo voy a decir de nuevo. Estoy muy ocupado, Lupita. Tengo un negocio que manejar. Lupita se cruzó de brazos. Sabes que no me importa tu madre, Javier, pero esas llamadas constantes me están volviendo loca. ¿Por qué no simplemente le dices la verdad? ¿Qué verdad? ¿Que no vas a ir? ¿Que no te importa? ¿Que la dejaste en esa casa de reposo para no volver a verla nunca? Javier finalmente la miró. No es tan simple. Claro que es simple. Solo dile la verdad y deja de hacernos perder el tiempo a todos. Lupita salió del estudio dando un portazo. ¡Qué mujer! Javier se quedó mirando la pantalla de su computadora, pero no veía los números, no veía los gráficos, solo veía el rostro de su madre, mirándolo con esos ojos tristes, cuando la dejó en el asilo, aquella casa de reposo. Sacudió la cabeza. No iba a sentirse culpable. Había tomado la decisión correcta. Mamá estaba mejor allá. Era lo mejor para todos. Se repitió eso hasta que casi lo creyó. Casi. Pasaron los meses, como agua entre los dedos. Doña Tere empezó a adaptarse a la vida en la casa de reposo. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Joana se convirtió en su ancla, la única persona que la hacía sentir que todavía importaba, que todavía era humana, que todavía valía algo. Cada mañana Joana entraba a su habitación con una sonrisa. Buenos días, doña Tere. ¿Cómo durmió? Y doña Tere, poco a poco, empezó a responder con algo más que monosílabos. Bien, mija. Gracias por preguntar. Era un comienzo, un pequeño rayo de esperanza. Joana le presentaba a otros residentes, la animaba a salir de su cuarto y la invitaba a las actividades del asilo. Al principio, doña Tere se negaba. No tengo ganas, mija. Estoy muy cansada. Pero Joana era persistente, como buena hormiguita. Doña Tere, hay un señor que quiero que conozca. Se llama Joaquín. Es muy simpático. Y también está solo. Creo que se llevarían bien. Doña Tere suspiró. Está bien. Solo un ratito. Don Joaquín Ferreira tenía 80 años. 80 primaveras. Era un hombre delgado, de piel clara arrugada por el sol de 80 veranos. Tenía ojos azules que brillaban con una mezcla de tristeza y picardía. Su cabello era escaso, completamente blanco, peinado hacia atrás con el cuidado de quien todavía se preocupa por su apariencia. Había sido contador toda su vida, trabajador, honesto, nunca rico pero nunca pobre.
lo suficiente para vivir con dignidad, un hombre de bien. Su esposa María había muerto hacía 10 años. Cáncer, rápido y cruel. Un día estaba ahí riendo, cocinando, quejándose de sus dolores de espalda. Al siguiente ya no estaba. Se la llevó la flaca. Joaquín nunca se recuperó. Sus hijos, 2 varones, vivían en el extranjero. Uno en Estados Unidos, otro en Canadá. Tenían sus propias familias, sus propios problemas. Llamaban de vez en cuando, mandaban pesos, pero no venían. Hacía 5 años, después de una caída que le rompió la cadera. Sus hijos decidieron que era mejor que estuviera en una casa de reposo. Más seguro, decían. Mejor atendido. Joaquín no protestó. ¿Para qué? Ya no le quedaba nada por lo que luchar, ni por quién. Cuando Joana le presentó a doña Tere, Joaquín estaba sentado en el jardín mirando las nubes, como buscando respuestas en el cielo. Seu Joaquín, le presento a doña Tere. Es nueva aquí. Joaquín la miró. Vio a una mujer morena, gorda, con ojos tristes. Vio a alguien que cargaba el mismo peso que él, la misma soledad, el mismo abandono. Mucho gusto, señora, dijo levantándose con dificultad para saludarla. Igualmente, señor. Joana los dejó solos. Se sentaron en el banco del jardín, en silencio, mirando las flores. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó doña Tere finalmente. 5 años. Doña Tere lo miró sorprendida. 5 años. ¿Y su familia? Joaquín sonrió con amargura. En el extranjero, muy ocupados para venir a ver a un viejo. Doña Tere asintió. Mi hijo también. Prometió venir cada semana. Ya van 2 meses y nada. Joaquín suspiró. Sé lo que se siente, esperar y que nadie llegue. Se quedaron en silencio un momento. Pero ¿sabe qué, doña Tere? Después de un tiempo, uno deja de esperar. Y cuando deja de esperar, deja de sufrir. Doña Tere lo miró. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se deja de esperar? Joaquín se encogió de hombros. No sé. Un día simplemente pasa. Un día te das cuenta de que la única persona con la que puedes contar eres tú mismo. Y la gente que está aquí, a tu lado. Los que te ven todos los días. Los que se preocupan de verdad. Doña Tere pensó en Joana. ¿La enfermera? Sí. Y los otros residentes, y las cocineras, y los jardineros. Esta gente que trabaja aquí, que nos cuida, que nos trata con dignidad. Ellos son nuestra familia ahora, no por sangre, sino por elección. Doña Tere sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si le quitaran un gran peso de encima. Tal vez Joaquín tenía razón. Tal vez era hora de dejar de esperar a Javier y empezar a vivir con lo que tenía. A partir de ese día, doña Tere y Joaquín se volvieron inseparables. Desayunaban juntos todas las mañanas. Caminaban por el jardín después del almuerzo. Jugaban dominó en las tardes. Veían telenovelas juntos en la noche. No era romance. Eran demasiado viejos para eso, decían riendo. Ya estaban rucos. Era algo mejor. Era compañerismo. Era entenderse sin palabras. Era no estar solo. Joana los miraba con satisfacción, con una sonrisa de oreja a oreja. Miren nada más. Parece que encontraron un amigo. Doña Tere sonrió. Encontré a alguien que entiende. Eso es lo más importante, doña Tere. Encontrar a alguien que entiende. Doña Tere empezó a cambiar. Ya no se quedaba encerrada en su cuarto. Salía al jardín. Participaba en las actividades. Hablaba con otros residentes. Y empezó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Empezó a cocinar.
Volvió a prender el fogón. El asilo tenía una pequeña cocina donde los residentes podían preparar cosas sencillas: té, café, galletas. Doña Tere pidió permiso para usarla. La directora, Elena, la miró con curiosidad. ¿Quiere cocinar, doña Tere? Sí, señora. Toda mi vida fui cocinera. Es lo que sé hacer. Me haría sentir útil. Elena lo pensó un momento. Está bien. Puede usar la cocina, pero con supervisión, por seguridad. Gracias, señora. No se va a arrepentir. Y no se arrepintió. La primera vez que doña Tere cocinó en el asilo, hizo arroz con frijoles negros y carne guisada. Un clásico, nada elegante. Comida simple, comida de verdad, comida de rancho. El olor se extendió por todo el edificio. Los residentes empezaron a aparecer en la cocina, atraídos por el aroma. ¿Qué huele tan bien? Doña Tere está cocinando. ¿Puedo probar? Doña Tere sirvió platos para todos. Y por primera vez en meses, el comedor del asilo estuvo lleno de risas. Una verdadera fiesta. Esto está delicioso, doña Tere. Hace años que no comía algo tan rico. Me recuerda a la comida de mi mamá. Doña Tere sonrió. Era una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Joana la miró desde la puerta con los ojos húmedos, conmovida hasta las lágrimas. Doña Tere, usted es un regalo. Doña Tere negó con la cabeza. Solo estoy haciendo lo que sé hacer, mija. Pero para los residentes del asilo, era mucho más que eso. Era amor servido en un plato, amor en cada bocado. La directora Elena quedó tan impresionada que le dio permiso a doña Tere para cocinar una vez por semana. Los viernes se volvieron el día de doña Teresa. Todos esperaban con ansias. Hacía diferentes platillos cada semana: mole poblano, pescado empapelado, sopa de tortilla, enchiladas mineras y siempre, postre. Porque según Teresa, la vida era demasiado corta para no comer postre, ni hablar. El asilo de ancianos cambió con la presencia de Teresa. Había más risas, más conversaciones, más vida. Los residentes que antes pasaban los días en silencio, ahora tenían algo que esperar, algo que los hacía levantarse de la cama. Ánimo, mis viejitos, y todo por una mujer que había llegado ahí abandonada, triste, sin esperanza. Ánimo, doña Tere. Pero Teresa no había olvidado. Cada noche, antes de dormir, miraba el teléfono en su mesita de noche, esperando, deseando. Tal vez hoy llame Javier, tal vez hoy se acuerde de mí, pero el teléfono no sonaba. Y Teresa se dormía con lágrimas en los ojos. ¡Ay, qué dolor! 3 meses después de llegar al asilo, Teresa decidió llamar a Javier. No podía seguir esperando. Tenía que escuchar su voz. Tenía que saber que estaba bien. Necesitaba saberlo. Marcó el número con manos temblorosas. Un timbre. 2, 3. ¿Hola? Era la voz de Lupita. Hola, mija. Soy Teresa. ¿Está Javier? Silencio. Está ocupado. Solo quiero hablar con él un momento. Solo. Mira, Teresa, Javier tiene mucho trabajo. No puede estar contestando llamadas a cada rato. Si necesitas algo, llama al asilo. Pero la línea se cortó. Lupita había colgado. ¡Qué barbaridad! Teresa se quedó mirando el teléfono, sin poder creer lo que había pasado. Su nuera le había colgado. ¡Qué falta de respeto! Como si fuera una molestia. Como si no mereciera ni 30 segundos de su tiempo. ¡Qué ingratitud! Teresa lloró esa noche.
Lloró como no había llorado desde que llegó al asilo. Un mar de lágrimas. Joana la encontró a la mañana siguiente con los ojos hinchados. Doña Teresa, ¿qué pasó? Teresa le contó. Joana la abrazó. Lo siento mucho, lo siento tanto. Es mi hijo. Joana, mi propio hijo. ¿Cómo puede tratarme así? Joana no tenía respuesta, porque no había respuesta. Algunas personas simplemente no tenían corazón, ni tantita madre. Una semana después, Teresa intentó de nuevo. Esta vez, marcó directamente al celular de Javier. Un timbre. 2. Mamá, hijo, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Silencio. Mamá, estoy en una reunión. No puedo hablar ahora. Solo quería escuchar tu voz. Solo. Te llamo después. Está bien. Tengo que colgar. Está bien, hijo. Te quiero mucho. La línea se cortó. Javier no la llamó después, ni ese día, ni el siguiente, ni la semana siguiente. Nunca. Teresa dejó de llamar. Joaquín tenía razón. En algún momento, uno deja de esperar, y cuando deja de esperar, deja de sufrir, o al menos lo intenta. Llegó diciembre. El asilo se llenó de decoraciones navideñas, árbol, luces, guirnaldas, música de José Alfredo Jiménez. Los residentes estaban emocionados. Muchos esperaban visitas de sus familias, hijos, nietos, sobrinos, posadas, ponche y buñuelos. Teresa también esperaba. Tal vez Javier vendría para Navidad. Tal vez se acordaría de ella. Tal vez un milagro navideño. Mandó un mensaje a su teléfono. Hijo, te espero para Navidad. Me haría muy feliz verte. Javier respondió 3 días después. Mamá, este año vamos a pasar Navidad en Cancún. Lupita reservó un resort. Los chamacos están muy emocionados. Te mando fotos. ¡Feliz Navidad! Teresa leyó el mensaje 3 veces. Cancún, un resort. Mientras ella estaba sola en un asilo. ¡Qué ironía! No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Se le secaron los ojos. Solo sintió un vacío. Un hueco en el pecho que crecía y crecía, hasta que parecía que iba a tragarla entera. Un dolor en el alma. Joana notó que algo estaba mal. Doña Teresa, ¿qué pasó? Javier no viene para Navidad. Se va a Cancún con su familia. Joana apretó los labios. Quería decir algo. Quería maldecir a ese hijo ingrato. Quería gritarle que era un monstruo sin corazón, un malagradecido. Pero no dijo nada. Solo abrazó a Teresa y la dejó llorar en su hombro. Un mar de consuelo. La noche de Navidad, el asilo organizó una cena especial. Pavo, ensaladas, postres, vino sin alcohol para los residentes. Una cena de lujo. Había música, villancicos, risas. Algunos residentes tenían visitas, familias que habían venido a pasar la noche con ellos. Otros estaban solos, como Teresa, como Joaquín. Se sentaron juntos en una mesa del rincón. Feliz Navidad, doña Teresa. Feliz Navidad, don Joaquín. Brindaron con jugo de uva. ¿Sabe qué es lo más triste?, preguntó Joaquín. No es estar solo, es recordar las Navidades cuando no lo estábamos. Teresa asintió. Recuerdo cuando Javier era niño. No teníamos mucho dinero. A veces no teníamos ni para el árbol, pero él era feliz. Yo era feliz. Éramos familia. ¿Y ahora? Ahora él tiene todo el dinero del mundo. Y yo estoy aquí. Joaquín tomó su mano. Pero no está sola, doña Teresa. Me tiene a mí, y a Joana, y a todos los demás. Teresa lo miró con ojos húmedos.
Gracias, don Joaquín. No sé qué haría sin usted. Joana se acercó a la mesa con 2 platos de postre. Aquí tienen el mejor flan del mundo, cortesía de la cocina. Se sentó con ellos. ¿Saben qué? Mi familia tampoco está aquí. Viven lejos. No pudieron venir. Teresa la miró sorprendida. ¿Entonces también está sola? Joana sonrió. No, estoy con ustedes. Y eso es suficiente. Los 3 brindaron. Por la familia que elegimos, dijo Joana. Por la familia que elegimos, repitieron Teresa y Joaquín. Y en ese momento, en esa mesa del rincón, con jugo de uva y flan, Teresa sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No felicidad completa. Todavía dolía. Todavía le faltaba su hijo. Pero paz. La paz de saber que no estaba completamente sola, que había gente que la quería, que su vida todavía tenía valor. Un respiro en medio del dolor. Después de Navidad, la salud de Teresa empezó a deteriorarse. Empezó con una tos. Nada serio, pensó. Solo un resfriado. Pero la tos no se iba. Joana la llevó al médico del asilo. Doña Teresa tiene una infección respiratoria. Necesita antibióticos y reposo. Teresa obedeció. Tomó los antibióticos. Descansó. Dejó de cocinar por unas semanas. Pero la infección no mejoraba. Al contrario, empeoraba. Se ponía peor. Una noche, Teresa no pudo respirar. La llevaron al hospital de emergencia. Neumonía, dijeron los médicos. Severa. A su edad, es peligroso. Teresa pasó 2 semanas en el hospital, sola. Joana la visitaba cuando podía, pero trabajaba y no siempre tenía tiempo. Joaquín no podía salir del asilo. La directora Elena mandó flores, pero Javier no apareció. Ni siquiera asomó la nariz. Joana lo había llamado. Le había dicho que su madre estaba grave, que podría morir. Javier dijo que estaba en un viaje de negocios, que volvería en una semana, que la mantuvieran informada. ¿Una semana? Su madre podía morir y él no podía tomar un avión. ¡Qué barbaridad! Joana colgó el teléfono con furia. «Maldito», murmuró. «Maldito hijo de...». Se detuvo. No era su lugar juzgar, pero en su corazón sabía la verdad. Javier no merecía a una madre como doña Tere. No la merecía en absoluto. Doña Tere sobrevivió. Era fuerte, más fuerte de lo que parecía. Después de 3 semanas, volvió al asilo de ancianos, débil, delgada, pero viva. Joaquín la esperaba en la puerta. «Doña Tere, gracias a Dios». Pensé que me iba a morir. Doña Tere sonrió débilmente. «Todavía no, seu Joaquín. Todavía tengo cosas que hacer». Joana la ayudó a instalarse en su cuarto. «Tiene que descansar, doña Tere. Nada de cocinar por un tiempo». «Está bien, mija. Voy a descansar». Pero mientras descansaba, doña Tere pensaba en la vida, en la muerte, en lo que dejaría atrás, y pensaba en el dinero, los 50 millones de dólares que tenía escondidos. El dinero de don Alberto Méndez. Nunca lo había usado, nunca había querido usarlo. Había vivido toda su vida como si no existiera, pero ahora, cerca de la muerte, tenía que decidir qué iba a hacer con ese dinero cuando ya no estuviera. La respuesta llegó sola. No se lo iba a dejar a Javier, no después de todo lo que había pasado, no después de que la abandonó, no después de que no vino a verla cuando estuvo agonizando. Se lo iba a dejar a la gente que la había amado de verdad, a Joana, que la trataba como a una madre, a Joaquín, que la acompañaba sin pedir nada a cambio, a Elena, que dirigía la casa de reposo con dignidad y respeto,
A todos los que habían hecho sus últimos años soportables, ellos merecían el dinero. Javier no. Doña Tere llamó al doctor Mauricio Andrade. El doctor Mauricio Andrade tenía 65 años. Era un hombre alto, delgado, con cabello gris perfectamente peinado y un bigote que le daba un aire distinguido. Usaba trajes oscuros, corbatas discretas y zapatos siempre brillantes. Había sido el abogado de don Alberto durante 40 años. Y cuando don Alberto murió, se convirtió en el guardián de su último deseo, el testamento de doña Tere. Durante 15 años, el doctor Mauricio había guardado ese secreto. Había administrado la fortuna de doña Tere en silencio, invirtiendo, haciendo crecer el dinero, esperando el día en que ella decidiera usarlo. Pero doña Tere nunca había llamado. Hasta ahora. Doctor Mauricio, soy Tere, la sirvienta de don Alberto. Doña Tere, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? No muy bien, doctor. Estoy en un asilo de ancianos y creo que no me queda mucho tiempo. El doctor Mauricio sintió un peso en el pecho. Lo siento mucho, doña Tere. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hablar con usted. Sobre el dinero. Sobre el testamento. Entiendo. Puedo ir a verla mañana mismo. Gracias, doctor. La dirección es... No se preocupe, ya la tengo. Don Alberto siempre supo dónde estaba usted. Doña Tere sonrió tristemente. Don Alberto, siempre cuidándola, incluso después de muerto. Al día siguiente, el doctor Mauricio llegó al asilo de ancianos. Traía un maletín de cuero negro, lleno de documentos que nadie más había visto en 15 años. La recepcionista lo miró con curiosidad. ¿Viene a ver a alguien, señor? Sí. A la señora Tere Rodríguez. Habitación 12. Por el pasillo a la izquierda. Gracias. El doctor Mauricio caminó por el pasillo, mirando a su alrededor. La casa de reposo era limpia, ordenada, pero modesta. Nada que ver con la mansión donde doña Tere había trabajado tantos años. Y sin embargo, aquí estaba, la mujer más rica de la ciudad, viviendo en un cuarto de 4 por 4 metros. Tocó la puerta. Adelante. Entró. Doña Tere estaba sentada en su cama, con una manta sobre las piernas. Se veía más vieja de lo que recordaba. Más cansada, más frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos, castaños, profundos, llenos de una sabiduría que solo da la vida. Doña Tere, doctor Mauricio, gracias por venir. El doctor se sentó en la única silla del cuarto, abrió su maletín. Doña Tere, antes de hablar del testamento, necesito que sepa algo. En estos 15 años, su fortuna ha crecido. Las inversiones fueron bien, muy bien. ¿Cuánto hay ahora? El doctor sacó un papel, incluyendo propiedades, acciones y cuentas bancarias. Aproximadamente $72 millones. Doña Tere cerró los ojos. 72 millones. Una cantidad que no podía comprender, que no podía imaginar. Don Alberto sería muy rico, dijo finalmente. Lo era. Pero usted también, doña Tere. Este dinero es suyo, legalmente suyo. Doña Tere abrió los ojos. Nunca me sentí dueña de ese dinero, doctor. Siempre sentí que era prestado, que no me pertenecía, pero le pertenece y puede hacer con él lo que quiera. Doña Tere asintió lentamente. Por eso lo llamé, doctor. Quiero hacer un nuevo testamento. El doctor Mauricio sacó una libreta y una pluma. Estoy listo, doña Tere. Dígame qué desea.
Doña Tere respiró profundo. Tengo un hijo, Javier. Él es mi única familia de sangre. Sí, lo sé. Pero Javier me abandonó. Me dejó en esta casa de reposo hace casi un año y no ha venido a verme ni una sola vez. No me llama. No me escribe. Cuando estuve agonizando en el hospital, no vino. El doctor Mauricio no dijo nada. Solo escuchaba. Durante toda mi vida, di todo por ese hijo. Trabajé doble, triple. Sacrifiqué mi salud, mi juventud, mi felicidad. Todo para que él tuviera una vida mejor. ¿Y cómo me pagó? Con abandono, con indiferencia, con vergüenza. Doña Tere secó una lágrima que rodaba por su mejilla. No quiero dejarle nada a Javier, doctor, ni un centavo. El doctor Mauricio asintió. Entiendo, doña Tere, es su derecho. Entonces, ¿a quién desea dejar su fortuna? Doña Tere miró por la ventana. Hay una enfermera aquí. Se llama Joana. Desde que llegué, me ha tratado como si fuera su propia madre. Me cuida, me escucha, me acompaña. Nunca me ha pedido nada. Solo me da su cariño. La conozco. Es una buena mujer. Hay un señor que se llama Joaquín. Tiene 80 años y también está solo. Nos hicimos amigos. Es lo más cercano a un hermano que he tenido en mi vida. Y la directora de la casa de reposo, Elena, dirige este lugar con dignidad. Trata a los ancianos como personas, no como números. Doña Tere se volvió hacia el doctor. Quiero que ellos tengan mi dinero, ellos y el asilo de ancianos, para que puedan seguir cuidando a gente como yo. Gente que fue olvidada por sus propias familias. El doctor Mauricio escribía rápidamente. ¿Puede ser más específica, doña Tere? ¿Cómo quiere dividir la herencia? Doña Tere pensó un momento. Para Joana. Quiero dejarle 20 millones de dólares para que pueda abrir su propia clínica. Siempre ha soñado con eso. Un lugar donde los ancianos reciban el cuidado que merecen. Para Joaquín, 10 millones, para que viva sus últimos años con dignidad, sin preocuparse por nada. Para Elena, 5 millones, por todo lo que ha hecho por este lugar. Y el resto, 37 millones de pesos. Quiero que vayan a un fondo para el asilo de ancianos, para mejorarlo, para contratar más personal, para que ningún anciano tenga que sentirse solo o abandonado. El doctor Mauricio levantó la vista, inquisitivo. ¿Y para Javier? ¿Quiere dejarle algo simbólico? ¿Un pesito? ¿Un recuerdo? ¿Solo para que no pueda impugnar el testamento? Doña Tere negó con la cabeza, con firmeza. No, quiero que Javier reciba exactamente lo que me dio a mí en estos 3 años. ¿Y qué fue eso?, preguntó el doctor curioso. Nada. El doctor Mauricio sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Había visto muchos testamentos en su vida. Había visto herencias divididas, fortunas peleadas, familias destruidas por el dinero, por la ambición. Pero nunca había visto algo tan contundente, tan definitivo, tan justo, tan merecido. Hay algo más que quiero hacer, dijo doña Tere con voz suave, pero determinada. Dígame, quiero escribir una carta que se lea en voz alta cuando se abra el testamento. Quiero que Javier sepa exactamente por qué no le dejo nada. Quiero que todos sepan la verdad. Puede escribirla, doña Tere, aseguró el doctor Mauricio. La anexaremos al testamento. Doña Tere asintió, pensativa. Pero no ahora. Estoy cansada.
¿Puedo escribirla mañana y mandársela? Por supuesto. Tómese su tiempo. Lo importante es que la carta exprese exactamente lo que siente. El doctor Mauricio guardó sus papeles en su portafolios de piel. Voy a preparar todos los documentos legales, doña Tere. Volveré en unos días para que los firme. Necesitará 2 testigos que no sean beneficiarios. Puedo pedirle al jardinero y a una de las cocineras. Son personas de confianza, gente buena. Perfecto. El doctor se levantó para irse. Doña Tere, antes de irme, quiero que sepa algo. ¿Qué, doctor? Don Alberto la amaba mucho. Más de lo que usted probablemente supo. En sus últimos días, solo hablaba de usted, de cómo lo había salvado de la soledad, de cómo su presencia había llenado esa mansión vacía, esa casona añeja. Doña Tere sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, silenciosas. Él era un buen hombre, el mejor que conocí, y creo que estaría muy orgulloso de lo que está haciendo hoy. ¿Cree que me perdonaría por no haber usado el dinero antes, por haberlo guardado tanto tiempo? El doctor Mauricio sonrió con amabilidad. Creo que él entendería perfectamente. Usted no quería que el dinero la cambiara. Y no la cambió. Sigue siendo la misma mujer humilde y generosa que él conoció hace 40 años. Doña Tere asintió, incapaz de hablar. El nudo en la garganta se lo impedía. El doctor Mauricio se despidió y se fue, dejándola sola. Doña Tere se quedó sola en su cuarto, pensando en todo lo que había pasado, en el torbellino de su vida, en don Alberto, en Javier, en Lupita, en Joaquín, en la vida que había vivido y en la que le quedaba por vivir, en el poquito tiempo que le quedaba. No sabía cuánto tiempo tenía, semanas, meses, tal vez un año si tenía suerte. Si la Virgen la favorecía, pero ya no tenía miedo. Había tomado una decisión, la decisión correcta. Su dinero iría a quienes lo merecían, a quienes le habían brindado amor y compañía. Y Javier. Javier recibiría lo que se había ganado. Con su indiferencia y su desprecio, nada, esa noche. Doña Tere empezó a escribir la carta, bajo la luz tenue de su lámpara. No fue fácil. Cada palabra era un peso, cada frase, un recuerdo doloroso, una puñalada en el corazón. Pero tenía que hacerlo. Tenía que decir la verdad, exponer su alma. Querido Javier, empezó. No, eso no estaba bien. Javier no era querido. No después de todo lo que había hecho. Tachó la palabra con rabia y empezó de nuevo, con la mano temblorosa. Javier, escribió, cuando leas esta carta, ya estaré muerta y probablemente habrás venido buscando la herencia que crees que te pertenece, la lana que te urge. Tengo que decirte algo que nunca supiste. Soy rica, muy rica, más rica de lo que jamás imaginaste, más de lo que pudiste haber soñado. Durante 30 años trabajé para don Alberto Méndez. Lo conoces, el hombre que pagó tu escuela, tu universidad, el que te abrió las puertas que nunca pudiste abrir por ti mismo, el que te dio la mano. Pero lo que no sabes es que cuando don Alberto murió, me dejó toda su fortuna y todo, 72 millones de pesos. Nunca te lo dije, nunca lo usé. Viví como siempre había vivido, humildemente, sencillamente, con un vestido modesto de tianguis. ¿Por qué? Porque te conozco, hijo. Sé cómo eres. Sé que si hubieras sabido del dinero, habrías venido a buscarlo. No por amor, por interés.
por puro dinero. Y yo prefería ser pobre y amada que rica y usada, que ser un cajero automático para ti. Pero ya no importa. Estoy muriendo, Javier, y he decidido qué hacer con mi dinero. No te voy a dejar nada, ni un peso, ni un centavo, nada. Doña Tere se detuvo. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas letras, desdibujando su caligrafía. Respiró profundo y continuó, con la voz entrecortada. Sé que esto te va a doler. Sé que vas a sentirte traicionado. Vas a pensar que soy cruel, que soy injusta. Pero déjame recordarte algo. Me dejaste en un asilo de ancianos hace 3 años. Prometiste venir cada semana. No viniste ni una vez. Cuando te llamaba, tu esposa me colgaba. Cuando logré hablar contigo, siempre estabas ocupado. Siempre tenías un pretexto. Cuando estuve muriendo en un hospital, no viniste. No te pedí dinero, no te pedí tiempo, solo te pedí amor, y ni eso pudiste darme. Mi dinero va a ir a las personas que me dieron lo que tú me negaste. A Lupita, la enfermera que me trató como a una madre, que me cuido como si fuera su propia abuelita. A Joaquín, el amigo que me acompañó cuando tú me abandonaste, el que me sacó a bailar y me hizo reír. A Elena, la directora que me dio dignidad cuando tú me diste vergüenza, la que me defendió cuando tú me ignoraste. Ellos son mi familia ahora, no por sangre, por elección, porque me aman de verdad. Tú me diste la vida cuando naciste, pero me la quitaste cuando me abandonaste, cuando me olvidaste. Espero que algún día entiendas lo que hiciste. Espero que algún día sientas lo que yo sentí, la soledad que me invadió. Pero probablemente no. Probablemente seguirás viviendo tu vida de lujos, manejando tu carrazo negro, quejándote de lo injusta que fui contigo, culpándome de tus desgracias. No importa, ya no me importa lo que pienses, solo me importa irme en paz, con la conciencia tranquila, sabiendo que hice lo correcto. Y ahora, finalmente, puedo hacerlo. Adiós, Javier, tu madre, Tere. Doña Tere terminó la carta con manos temblorosas, exhausta. La dobló cuidadosamente y la puso en un sobre, cerrándolo con cuidado. Mañana se la enviaría al doctor Mauricio para que cumpliera su última voluntad. Y después solo tenía que esperar el final, con serenidad. Los días siguientes fueron tranquilos, apacibles. Doña Tere seguía su rutina. Desayunaba con Joaquín, hablaba con Lupita, miraba las telenovelas, dormía, ya no cocinaba. No tenía fuerzas, la vida se le escapaba poco a poco, pero seguía sonriendo, seguía haciendo chistes, seguía siendo la Doña Tere que todos conocían y querían. La viejita buena que siempre tenía una palabra amable. Una semana después, el doctor Mauricio volvió con los documentos. Está todo listo, Doña Tere. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí. Doña Tere firmó con mano firme, sin vacilar. El jardinero y la cocinera firmaron como testigos, confirmando su voluntad. El doctor Mauricio guardó los papeles, con solemnidad. Listo. Su testamento es ahora legalmente válido. Cuando llegue el momento, yo me encargaré de todo. Gracias, doctor, por todo. No tiene que agradecer. Doña Tere, ha sido un honor conocerla, una lección de vida. El doctor se fue, dejándola con sus recuerdos. Doña Tere sintió un peso que se levantaba de sus hombros, una carga que se liberaba de su alma. Estaba hecho, ya podía descansar, en paz.
Pasaron los meses. Lentamente, la salud de doña Tere se deterioraba poco a poco. Inevitablemente, ya no podía caminar bien. Necesitaba ayuda para bañarse. A veces olvidaba cosas, detalles sin importancia. Pero su mente seguía lúcida en lo importante. Sabía quiénes eran sus amigos. Sabía dónde estaba. Sabía que había tomado la decisión correcta. Sabía lo que había hecho. Y sabía que había tomado la decisión correcta. Lupita la cuidaba con devoción. Doña Tere, tiene que comer algo. No tengo hambre, mija. Aunque sea un poquito de caldito. Por mí. Tere sonrió débilmente. Está bien. Por ti. Lupita le daba de comer con paciencia, como se le da de comer a un niño chiquito. Usted es muy buena conmigo, mija. No sé por qué. Porque la quiero, doña Tere. Es así de simple. Tere tomó su mano. Cuando yo me vaya, pronto vas a entender muchas cosas. Solo quiero que sepas que te lo mereces. Todo. Lupita no entendió. ¿De qué habla doña Tere? Ya lo sabrás, mija. Ya lo sabrás. Don Joaquín también la visitaba todos los días. Se sentaba junto a su cama y le contaba historias. Chistes malos que la hacían reír. Recuerdos de su juventud. Sabe, doña Tere, una vez casi me caso con una princesa. ¿Una princesa? Tere rió débilmente. No me diga. Bueno, su jefe tenía una carnicería y en el barrio le decían la princesa de los chorizos. Cuenta, ¿no? Tere rió. Ay, don Joaquín, ¿qué haría yo sin usted? Aburrirse mucho, probablemente. Probablemente. Se quedaban en silencio a veces, mirándose, entendiéndose. No necesitaban palabras. Una tarde don Joaquín le preguntó algo que nunca había preguntado. Doña Tere, ¿usted cree en Dios? Doña Tere pensó un momento. Creo que hay algo después de esto, pero no sé si es Dios como nos enseñaron en la iglesia, pero creo que hay algo. ¿Y no tiene miedo? Un poco, pero más curiosidad que miedo. Quiero saber qué hay del otro lado. Quiero ver si mi mamá me está esperando. ¿Y don Alberto? Don Joaquín asintió. Yo también quiero ver a mi María. A veces sueño con ella. Está joven como cuando la conocí y me sonríe. Tere apretó su mano. Cuando yo me vaya, cuídese, don Joaquín. Todavía le queda mucho por vivir. ¿Y usted qué sabe, doña Tere? Tal vez me vaya antes que usted. No creo. Usted tiene cara de vivir 100 años. Don Joaquín rió. Dios lo oiga, doña Tere. Dios lo oiga. El final llegó una noche de primavera. Tere había pasado un buen día. Había comido bien. Había reído con don Joaquín. Había hablado con Lupita. Pero cuando llegó la noche, algo cambió. Sentía un cansancio profundo. Un cansancio que no era solo del cuerpo. Era del alma. Lupita estaba de guardia esa noche. Fue a revisar a Tere como hacía siempre. Doña Tere, ¿cómo se siente? Tere la miró con ojos serenos. Creo que ya es hora, mija. Lupita sintió un nudo en la garganta. ¿Hora de qué, doña Tere? De irme. Siento que mi mamá me está llamando. Lupita tomó su mano. No diga eso, doña Tere. Usted es fuerte. Va a estar bien. Tere negó con la cabeza suavemente. No tengo miedo, mija. Estoy lista. Solo quiero pedirte algo. Lo que sea, doña Tere. Cuando llegue el momento, cuando lean el testamento, no me juzgues. Todo lo que hice, lo hice con amor. Lupita no entendía. ¿De qué testamento habla? Ya lo sabrás. Solo prométeme que usarás bien lo que te deje, que ayudarás a otros como me ayudaste a mí.
Se lo prometo, doña Tere. Aunque no sé de qué habla. Tere sonrió. Eres buena, mija. La mejor. Nunca lo olvides. Lupita empezó a llorar. No se vaya, doña Tere. Todavía no. Tere le limpió las lágrimas con una mano débil. Todos tenemos que irnos algún día. Lo importante es cómo vivimos. Y yo viví bien, gracias a ti. Gracias a don Joaquín. Gracias a todos. Lupita se acostó junto a ella en la cama. La abrazó como se abraza a una madre. Y Tere, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz. Cerró los ojos y no los volvió a abrir. Tere Rodríguez murió a las 3 de la mañana de un jueves de abril. Tenía 75 años. Murió con una sonrisa en los labios y con Lupita sosteniendo su mano. La noticia se extendió por el asilo rápidamente. Los residentes lloraron. Las enfermeras lloraron. La directora Elena lloró. Todos habían querido a doña Tere. Todos la iban a extrañar. Don Joaquín fue el más afectado. Cuando Lupita le dio la noticia, no dijo nada. Solo se quedó mirando al vacío, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Se fue, dijo finalmente. Mi mejor amiga se fue. Lupita lo abrazó. Ella lo quería mucho, don Joaquín. Lo quería como a un hermano. Lo sé. Y yo la quería a ella. Se quedaron abrazados, llorando juntos, compartiendo el dolor. El funeral fue 2 días después. Fue sencillo como Tere hubiera querido. En la capilla del asilo, con flores del jardín. Asistieron todos los residentes que podían caminar. Las enfermeras, los cocineros, los jardineros, la directora Elena y una persona más, Javier. Llegó tarde, por supuesto, con un traje negro que costaba más que el salario mensual de todas las enfermeras juntas. Lupita venía con él, con un vestido negro elegante y una expresión de incomodidad. Javier se sentó en la última fila. No lloró, no rezó, solo miró el ataúd de su madre con una expresión indescifrable. Cuando terminó la ceremonia, se acercó al doctor Mauricio. ¿Usted es el abogado de mi madre? El doctor Mauricio lo miró fríamente. Sí, soy el doctor Mauricio Andrade. Necesito hablar con usted. Sobre la herencia. El doctor Mauricio sintió asco. El cuerpo de su madre todavía no estaba frío y ya estaba pensando en dinero. Hay un testamento, señor Rodríguez. Se leerá mañana aquí en el asilo, a las 10 de la mañana. ¿Aquí? ¿Por qué aquí? Porque así lo quiso su madre. Javier frunció el ceño. Está bien, estaré aquí. Se dio la vuelta y se fue, sin siquiera despedirse de nadie. Lupita lo miró irse con rabia contenida. ¿Ese es el famoso hijo? Sí, dijo Elena, ese es. 3 años sin venir, y ahora aparece para el dinero. Elena suspiró. Así son algunos, Lupita, así son algunos. Pero no sabían lo que les esperaba. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, la sala común del asilo estaba llena. Habían colocado sillas en filas, como en una iglesia. Al frente, una mesa con un mantel blanco donde el doctor Mauricio había dispuesto sus documentos. Lupita estaba sentada en la primera fila, junto a don Joaquín. Elena estaba a su lado. Detrás de ellos, varios empleados del asilo y algunos residentes que habían querido estar presentes. Y en la última fila, separados del resto, Javier y Lupita. Javier se veía impaciente. Miraba su reloj cada 2 minutos. Quería terminar con esto rápido. Firmar lo que hubiera que firmar. Recibir el dinero de su madre y volver a su vida. Porque seguro había algo. Su madre había trabajado toda su vida. Debía tener algunos ahorros.
Tal vez la casa donde vivía antes, algunas joyas, algo. No esperaba mucho, pero lo que fuera era suyo por derecho. Lupita, a su lado, tenía la misma expresión de impaciencia. ¿Cuánto crees que sea?, susurró. No sé. Quizás 100.000, 200.000. No espero mucho. Bueno, algo es algo. Con eso podemos pagar el viaje a Europa. ¿Qué tanto quiere Lupita? Javier asintió, a regañadientes. Seguro. El doctor Mauricio se puso de pie, con un ligero carraspeo. La sala quedó en silencio, un silencio tenso, casi sepulcral. Buenos días a todos. Estamos aquí para la lectura del testamento de la doña Tere Rodríguez de Silva. Que en paz descanse. Hizo una pausa dramática. Antes de leer el testamento, doña Tere dejó una carta que pidió que se leyera en voz alta. Voy a leerla tal como ella la escribió, sin quitarle ni una coma. Sacó un sobre manila de su maletín, con sumo cuidado. Lo abrió con parsimonia y empezó a leer. Javier, cuando leas esta carta, ya estaré muerta y probablemente habrás venido buscando la herencia, la lana, que crees que te pertenece. Javier frunció el ceño. ¿Qué clase de carta era esa? ¿Qué manera de empezar? Tengo que decirte algo que nunca supiste, nunca. Soy rica, muy rica, más rica de lo que jamás imaginaste, ni en tus sueños más guajiros. Un murmullo recorrió la sala. Lupita miró a Joaquín con confusión. Elena levantó las cejas. Pero con ganas. Javier se enderezó en su asiento, como si le hubieran dado una descarga. Rica, su madre, la sirvienta. Durante 30 años trabajé para don Alberto Méndez, continuó el doctor. Lo conoces. El hombre que pagó tu escuela, tu universidad. El que te abrió las puertas que nunca pudiste abrir por ti mismo. El que te dio todo. Javier sintió que algo frío le recorría la espalda. Un escalofrío de esos que te hielan hasta los huesos. Don Alberto, claro que lo recordaba. El hombre rico que su madre siempre mencionaba. El que le había conseguido la beca. El que le había dado su primer trabajo. El que le tendió la mano. Pero lo que no sabes es que cuando don Alberto murió, me dejó toda su fortuna. Todo. 72 millones de pesos. El silencio en la sala fue absoluto. Un silencio que se podía cortar con un cuchillo. 72 millones. Javier sintió que el mundo se le caía encima, como si un terremoto lo sacudiera hasta los cimientos. Su madre, la sirvienta, la mujer humilde que vivía en una casita, la mujer que él había dejado en el asilo de ancianos, solita y abandonada, tenía 72 millones de pesos. Lupita lo miró con los ojos desorbitados, como platos. 72, murmuró, incapaz de terminar la frase. Sin aliento. El doctor Mauricio continuó leyendo. Nunca te lo dije, nunca lo usé. Viví como siempre había vivido, humildemente, sencillamente, como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te conozco, hijo. Sé cómo eres. Sé que si hubieras sabido del dinero, habrías venido a buscarlo. No por amor, por interés. Por la maldita lana. Y yo prefería ser pobre y amada, que rica y usada, a ser un banco. Javier sentía que no podía respirar, que el aire se le escapaba de los pulmones. Su madre lo conocía, sabía exactamente cómo era, y aún así lo había amado. Aún así había sacrificado todo por él, todo. Y él la había abandonado, como un perro. Pero ya no importa, leyó el doctor. Estoy muriendo, Javier.
y he decidido qué hacer con mi dinero, mi herencia. No te voy a dejar nada, nada, ni un peso, ni un centavo, nada de nada. Javier se puso pálido, más pálido que un muerto. ¿Qué? ¿Qué había dicho? ¿Que no le iba a dejar nada? ¿Nada? Sé que esto te va a doler. Sé que vas a sentirte traicionado. Vas a pensar que soy cruel, que soy injusta, que soy una víbora. Pero déjame recordarte algo. Refresca la memoria. Me dejaste en un asilo hace 3 años. Prometiste venir cada semana. No viniste ni una vez, ni una sola vez. Cuando te llamaba, tu esposa me colgaba. Cuando logré hablar contigo, siempre estabas ocupado. Siempre tenías algo mejor que hacer. Cuando estuve muriendo en un hospital, no viniste, ni apareciste. Lupita empezó a llorar en silencio, a moco tendido. Todo lo que su querida doña Tere había sufrido, todo el dolor que había cargado sola, en silencio. No te pedí dinero, no te pedí tiempo, solo te pedí amor. Y ni eso pudiste darme, ni eso. Mi dinero va a ir a las personas que me dieron lo que tú me negaste, lo que me quitaste. A Joana, la enfermera que me trató como a una madre, mi ángel de la guarda. Joana levantó la cabeza, sorprendida, sin poder creerlo. ¿20 millones? ¿A mí? Doña Tere, murmuró. Doña Tere, santita. No podía decir más. Las lágrimas no la dejaban hablar. Se ahogaba en un mar de lágrimas a Joaquín, el amigo que me acompañó cuando tú me abandonaste, mi fiel compañero. Joaquín se llevó la mano al pecho, conmovido. A Elena, la directora que me dio dignidad cuando tú me diste vergüenza, mi gran aliada. Elena se tapó la boca con las manos. Incrédula. Ellos son mi familia ahora, no por sangre, por elección, por amor verdadero. Tú me diste la vida cuando naciste, pero me la quitaste cuando me abandonaste, me la arrebataste. Espero que algún día entiendas lo que hiciste. Espero que algún día sientas lo que yo sentí. Que te caiga el 20. Pero probablemente no. Probablemente seguirás viviendo tu vida de lujos, quejándote de lo injusta que fui contigo, echándome la culpa de todo. No importa. Ya nada importa. Ya no me importa lo que pienses. Solo me importa irme en paz, con la conciencia tranquila. Y ahora, finalmente, puedo hacerlo. Por fin. Adiós, Javier. Tu madre, Teresa. El doctor Mauricio bajó la carta. Con un suspiro. La sala estaba en shock, en estado de shock. Nadie hablaba, nadie se movía, nadie respiraba, como estatuas de sal. Joana lloraba abiertamente, con el rostro hundido en las manos, desconsoladamente. Joaquín tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero sonreía, una sonrisa triste, orgullosa, llena de amor por su amiga que ya no estaba, por su santa amiga. Elena temblaba, incapaz de procesar lo que había escuchado, atónita. Y Javier estaba pálido como un fantasma. Sus manos temblaban. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido, mudo de la impresión. Lupita, a su lado, lo miraba con una mezcla de horror y furia. Con desprecio. 72 millones, susurró. ¿Tu madre tenía 72 millones y no nos dejó nada? Ni un quinto. Javier no respondió. No pudo. No podía. El doctor Mauricio se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Ahora procederé a leer los términos específicos del testamento. Tomó otro documento, con manos firmes, a la señora Joana Silva,
Le dejo la cantidad de 20 millones de pesos para que pueda cumplir su sueño de abrir una clínica para ancianos. Un lugar digno para los abuelitos. Joana levantó la vista, incrédula, sin poder dar crédito a sus oídos. ¿20 millones? ¿A mí? Doña Tere, murmuró. Doña Tere, Dios la tenga en su gloria. No podía decir más. Las lágrimas no la dejaban hablar. Las palabras se ahogaban en su garganta. Al señor Joaquín Ferreira le dejo la cantidad de 10 millones de pesos para que viva sus últimos años con dignidad y sin preocupaciones, para que se dé los gustos que se merece. Joaquín cerró los ojos, emocionado. Mi amiga», susurró, «mi querida amiga, cuánto la quiero». A la señora Elena Carvalho le dejo la cantidad de 5 millones de pesos en agradecimiento por dirigir este asilo con humanidad y respeto. Por su gran labor. Elena empezó a sollozar, agradecida. Finalmente, el resto de mi fortuna, aproximadamente 37 millones de pesos, será destinado a un fondo perpetuo para el asilo Luz del Amanecer. Este fondo servirá para mejorar las instalaciones, contratar más personal y asegurar que ningún anciano que viva aquí tenga que sentirse solo o abandonado, para que nunca más se sientan solos. El doctor Mauricio levantó la vista, concluyendo la lectura. Esto concluye la lectura del testamento de la doña Tere Rodríguez de Silva. Javier se puso de pie, de un salto. «Esto es ridículo», dijo con voz temblorosa. «Voy a impugnar este testamento. Mi madre no estaba en sus cabales. La manipularon, la engañaron, se aprovecharon de ella». El doctor Mauricio lo miró con calma, con una mirada que helaba la sangre. «Señor Rodríguez, el testamento fue firmado hace 8 meses, cuando su madre estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Fue atestiguado por 2 personas independientes y fue redactado siguiendo todos los requisitos legales. No hay nada que hacer, pero yo soy su hijo, su único hijo. Tengo derecho a esa herencia. Usted no tiene derecho a nada». «Señor Rodríguez, a nada». El doctor sacó otro documento, el golpe final. Además, en anticipación a una posible impugnación, su madre me pidió que recopilara evidencia de su abandono, de su desprecio. ¿Qué evidencia? ¿Qué tiene en contra mía? El doctor abrió una carpeta. «Registros del asilo de ancianos que muestran que usted no visitó a su madre ni una sola vez en 3 años. Registros telefónicos que muestran que sus llamadas no fueron contestadas. Testimonios del personal del asilo y de otros residentes sobre el trato que usted le dio a su madre». Javier palideció aún más. Y finalmente, una grabación de la llamada que la enfermera Joana le hizo cuando su madre estaba hospitalizada con neumonía. En esa grabación, usted dice que está en un viaje de negocios y que no puede venir a verla. El doctor lo miró directamente a los ojos. «Señor Rodríguez, si usted intenta impugnar este testamento, toda esta evidencia se hará pública. Los medios se van a enterar, sus socios, sus clientes. Todo el mundo sabrá exactamente qué clase de hijo fue usted». Javier sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla. Lupita lo miraba con desprecio. «Me prometiste una herencia», dijo con voz gélida. «Me prometiste que tu madre tenía dinero. Yo no sabía». «No sabías. Tu madre tenía 72 millones de pesos y no sabías. ¿Cómo es posible que no supieras?» Javier no tenía respuesta.
porque nunca había preguntado, nunca se había interesado, nunca había visto a su madre como algo más que una carga, y ahora pagaba el precio. Lupita se levantó. «Me voy», dijo, «y cuando vuelvas a casa, quiero que tus cosas estén fuera». «Lupita, espera». Ella ya se había ido. Javier se quedó solo en la última fila, rodeado de gente que lo miraba con desprecio, con lástima, con asco. El hijo que abandonó a su madre, el hijo que no recibió nada porque no merecía nada. Los días siguientes fueron un torbellino para todos. Joana no podía creer lo que había pasado. 20 millones de pesos, una fortuna que nunca habría imaginado tener, pero no sentía alegría, solo tristeza. Hubiera preferido tener a doña Tere viva y pobre, que muerta y rica. Elena la encontró llorando en el jardín. «Joana, ¿estás bien?» «No sé». «Elena, todo esto es demasiado». «Lo sé. A mí también me cuesta procesarlo». Joana la miró. «¿Qué voy a hacer con 20 millones de pesos?» Elena se sentó a su lado. «Lo que doña Tere quería que hicieras. Abrir una clínica, ayudar a otros, hacer el bien». Joana asintió lentamente. La clínica. Siempre había soñado con eso. Un lugar donde los ancianos recibieran el cuidado que merecían. Donde nadie se sintiera solo o abandonado. Un lugar como el que doña Tere hubiera merecido tener. «Voy a hacerlo», dijo finalmente. «Voy a abrir la clínica y la voy a llamar Clínica Doña Teresa». Elena sonrió con lágrimas en los ojos. A ella le hubiera encantado. «Lo sé, y cada vez que ayude a alguien va a ser por ella. Todo va a ser por ella». Joaquín también estaba abrumado. 10 millones de pesos. Más dinero del que jamás había visto en su vida. Pero como Joana, no sentía alegría. Solo el vacío que había dejado su amiga. Se sentó en el banco del jardín donde solían sentarse juntos. Miró las flores, los árboles, el cielo azul. «Gracias, doña Teresa», susurró. «No sé si merezco esto, pero te prometo que voy a usarlo bien. Voy a vivir con dignidad, como tú siempre quisiste, y voy a acordarme de ti cada día, hasta el día que nos volvamos a ver». Cerró los ojos, y por un momento, casi pudo sentir a Teresa sentada a su lado, sonriendo, diciéndole que todo estaba bien. El asilo cambió en los meses siguientes, con el fondo que Teresa había dejado. Elena pudo hacer todas las mejoras que siempre había soñado. Nuevas instalaciones, mejor equipamiento, más personal, jardines más grandes, actividades para los residentes y, sobre todo, una placa en la entrada que decía «Asilo Luz del Amanecer», en memoria de Teresa Rodríguez de Silva, quien nos enseñó que la familia no es solo de sangre, sino de corazón. Los residentes estaban más felices, más cuidados, más queridos, y todo gracias a una mujer que había llegado ahí abandonada, triste, sin esperanza. Una mujer que había encontrado una nueva familia. Una mujer que había dejado un legado que duraría para siempre. Un año después, Joana abrió la clínica Doña Teresa. Era un edificio moderno, luminoso, con jardines hermosos y habitaciones cómodas. Tenía los mejores médicos, las mejores enfermeras, el mejor equipamiento. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era el espíritu del lugar. Cada empleado sabía la historia de Doña Teresa. Sabía por qué existía la clínica. Sabía que su trabajo era más que un trabajo. Era una misión. Cuidar a los ancianos como Teresa había querido ser cuidada.
darles dignidad, compañía, amor. El día de la inauguración, Joana dio un discurso. Esta clínica existe gracias a una mujer increíble. Una mujer que trabajó como trabajadora del hogar toda su vida. Una mujer que sacrificó todo por su familia. Una mujer que fue abandonada por su propio hijo, pero que encontró una nueva familia, nosotros. Doña Teresa me enseñó que el amor no se compra con dinero, se gana con presencia, con paciencia, con pequeños actos de bondad que parecen insignificantes, pero lo significan todo. Esta clínica es su legado, y cada paciente que cuidemos, cada sonrisa que provoquemos, cada lágrima que sequemos, será en su nombre. Gracias, Doña Teresa, por confiar en mí, por creer en mí, por darme la oportunidad de hacer algo importante con mi vida. No te voy a decepcionar, te lo prometo. Joaquín también estaba en la inauguración. Tenía 83 años ahora. Estaba más viejo, más lento, pero seguía sonriendo. Seguía contando chistes malos. Seguía extrañando a su amiga. Después de la ceremonia, Joana lo encontró mirando un retrato de Teresa que habían colgado en la entrada. «Seu Joaquín, ¿cómo está?» Joaquín sonrió. «Bien, mija, muy bien». Ella estaría orgullosa. ¿Es verdad? Más que orgullosa. Estaría llorando de la emoción. Ya sabes cómo era. Joana rió entre lágrimas. Sí, ya sé cómo era. Se quedaron mirando el retrato juntos. Teresa los miraba desde el cuadro, con su sonrisa amable, con sus ojos sabios, con esa expresión de paz que había tenido en sus últimos momentos. «La extraño, Joana», dijo Joaquín. «Todos los días». «Yo también, seu Joaquín, todos los días». «Pero está aquí, ¿verdad? De alguna forma, está aquí». Joana asintió. «Sí, está aquí, en cada rincón de este lugar, en cada paciente que ayudemos, en cada vida que toquemos». Doña Teresa nunca se fue, solo cambió de forma. ¿Y Javier? Javier perdió todo. Lupita lo dejó. Se llevó la casa en el divorcio y la mitad de sus ahorros. Sus negocios empezaron a fallar. Sin el apoyo de su esposa, sin la reputación que tanto le importaba, los socios empezaron a alejarse. La historia del testamento se filtró a la prensa. Alguien del asilo habló. O tal vez fue el propio doctor Mauricio. No importaba. El punto era que todo el mundo lo sabía. El millonario que abandonó a su madre, el hijo ingrato, que no recibió nada porque no merecía nada. Sus clientes lo abandonaron, sus amigos dejaron de llamar, hasta sus propios hijos empezaron a mirarlo diferente. «Papá, ¿cómo pudiste hacerle eso a la abuela?», le preguntó su hija un día. Javier no tenía respuesta, porque no había respuesta. Solo había vergüenza y arrepentimiento. Un arrepentimiento que había llegado demasiado tarde. Algunos años después, Javier estaba sentado en un departamentito, solo, mirando por la ventana. Había perdido todo: el dinero, la familia, la reputación, todo. Pero lo que más le dolía no era eso. Lo que más le dolía era el recuerdo de su madre, de Doña Tere. Su madre mirándolo con esperanza cuando la dejó en la casa de reposo. Su madre esperando una llamada que nunca llegó. Su madre muriendo sin él a su lado. Y la carta que lo perseguía cada noche. «Tú me diste la vida cuando naciste, pero me la quitaste cuando me abandonaste». Javier cerró los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez en su vida lloraba por su madre, por Doña Tere. No por el dinero que había perdido,
no por la herencia que no había recibido, sino por ella, por la mujer que lo había amado incondicionalmente, que había sacrificado todo por él, que había cargado un secreto durante 15 años solo para protegerlo de sí mismo. Y él la había abandonado, como si no valiera nada, como si no mereciera ni una hora de su tiempo. «Perdóname, mamá», susurró en la soledad de su departamentito. «Perdóname por todo». Pero ya era tarde. Doña Tere se había ido. Y Javier tendría que vivir con esa culpa por el resto de su vida. Mientras tanto, en la clínica Doña Tere, la vida continuaba. Joana seguía trabajando, más feliz que nunca. Había encontrado su propósito, su razón de ser. Joaquín vivía en una de las habitaciones de la clínica, no porque lo necesitara, sino porque quería estar cerca de Joana, cerca del lugar que Doña Tere había hecho posible. Y Elena visitaba frecuentemente, orgullosa de ver lo que había crecido desde aquellos días en el asilo de ancianos. Un día, una mujer anciana llegó a la clínica. Era pobre, estaba sola, su familia la había abandonado. Joana la recibió personalmente. «Bienvenida, señora. Aquí va a estar segura. Aquí la vamos a cuidar». La anciana la miró con ojos llorosos. «¿De verdad? ¿No van a botarme?». Joana negó con la cabeza. «Nunca. Esta es su casa ahora, y nosotros somos su familia». La anciana empezó a llorar. «Gracias, mija, gracias». Joana la abrazó, y en ese momento, mirando a esa mujer que le recordaba tanto a Doña Tere, supo que todo había valido la pena. Todo el dolor, toda la tristeza, toda la pérdida, había llevado a esto, a un lugar donde los ancianos abandonados podían encontrar amor, a un legado que duraría generaciones, a una historia que nunca sería olvidada. Doña Tere había muerto, pero su espíritu vivía en cada paciente de la clínica, en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada acto de bondad. Y eso era más de lo que la mayoría de la gente podía decir. Teresa Rodríguez de Silva había vivido como sirvienta, como trabajadora del hogar, pero había muerto como una leyenda. Y su historia sería contada por siempre. La historia de una madre abandonada, la historia de un hijo ingrato, la historia de un testamento que cambió todo. Y la historia de cómo el amor verdadero siempre encuentra la forma de ganar, incluso después de la muerte. Incluso cuando todo parece perdido, el amor gana, siempre.